Muy buen día para todos y para todas. Aquí estamos iniciando nuestra nueva clase en el curso de la filosofía de Nietzsche, vida y voluntad de poder, aquí en Cursa Virtual. Hoy vamos a comenzar con otro periodo. Recuerden ustedes que en el curso segmentamos la filosofía de Nietzsche en 4 momentos o en 4 etapas de alguna manera. Hoy vamos a arrancar, así como vimos la etapa que se llama romántica a veces, sobre todo vinculada con el primer momento de Nietzsche, y particularmente con un libro que es El nacimiento de la tragedia o El origen de la tragedia, el segundo momento que tiene que ver con el momento o con el periodo que se llama ilustrado, positivista, que implica la ruptura de Nietzsche respecto de Wagner y Schopenhauer, la cercanía con los moralistas franceses, con la cultura francesa, eso lo vimos fuertemente en la clase pasada, con la ciudad de París, para Nietzsche imaginaria, porque nunca la pisó, pero sobre todo con la lectura de Montaigne y de Voltaire, a quien le dedica Humano demasiado humano, que es un texto que forma parte de ese momento, junto con la Gaya Ciencia. Hoy veremos el periodo llamado profético, o bien la filosofía del mediodía, que es otra forma de segmentar el pensamiento nietzscheano, digamos, ¿no? Hay algunos autores que hablan de la noche en el joven Nietzsche, la mañana en el momento ilustrado, porque implica la claridad también de ese pensamiento, un pensamiento mediterráneo, claro y distinto, y en ese mismo marco, este periodo profético sería la filosofía aún más allá de lo claro, es una filosofía del mediodía porque es una filosofía fuertemente solar y fuertemente vital, quizás sea el momento de mayor vitalismo de la filosofía de Nietzsche. Por eso se dice que es el mediodía, donde el sol está fuertemente presente y ese sol impacta en los cuerpos, digamos, ¿no? Allí tenemos Así habló Zaratustra, que es el libro quizá más popular de Nietzsche, y hemos sumado también de este momento Más allá del bien y del mal, que ya lo veremos en la clase próxima, se puede ver también como una suerte de continuidad o como una suerte de consecuencia, como una suerte de efecto del mismo momento profético, porque tienen elementos fuertemente, ambos textos están muy cruzados por el momento de producción de Zaratustra, digo, ¿no? Ahora, hoy vamos a ver Zaratustra, insisto, es un texto de 1885. Acá tenemos la edición, yo tengo esta edición de Planeta Agostini, Así habló Zaratustra. Como siempre, yo recomiendo son muy buenas todas las traducciones de Alianza de Sánchez Pascual. En este caso tenemos la traducción de Juan Carlos García Borrón, viene de Editorial Bruguera, que también es una buena traducción. Lo que suele pasar a veces con Así habló Zaratustra es que uno tal vez tiene ciertas ideas preconcebidas respecto de nociones que aparecen acá, digamos, ¿no? O de expresiones que aparecen acá, como el Dios ha muerto y demás. Así que lo que vamos a hacer primero es una suerte de introducción al texto de la manera más amplia posible, partiendo por la estructura y por las ideas fundamentales. Vamos a leer el texto, que lo mejor es ir al texto directamente, y luego vamos a trabajar con bibliografía complementaria, digamos, ¿no? Con 3 textos, con algunos que ya utilizamos en clases pasadas, y con uno que no, que es el de Pierre Klossowski, Nietzsche y el círculo vicioso, ¿no? Klossowski, un pensador francés, un filósofo francés, vinculado a veces con Georges Bataille, digamos, con ese pensamiento de la posguerra francesa, que tuvo mucho impacto de Nietzsche, digamos, ¿no? Que recupera la figura y el pensamiento de Nietzsche. Este texto me parece importante, digamos, en los 3 está el elemento del eterno retorno, que es un concepto fundamental de Así habló Zaratustra, pero que hay que explicarlo, me parece que bien, y ayuda a la bibliografía complementaria. Así que Nietzsche y el círculo vicioso, el Nietzsche de Deleuze, no Nietzsche y la filosofía, sino el Nietzsche breve, que tiene extractos, que lo comentamos en la primera clase. Este también voy a leer un par de fragmentos y luego volvemos a la biografía de Rüdiger Safransky, ¿no? Nietzsche, biografía de su pensamiento, sobre todo 2 elementos o 2 párrafos también que tienen que ver con el eterno retorno, porque ese es un concepto fundamental de Así habló Zaratustra y quiero que quede claramente planteado. Bueno, ¿cuáles son los temas que vamos a ver? Un poco el eje de la dinámica de los débiles y los fuertes. Zaratustra como un gran personaje conceptual, quizás sea el personaje conceptual más icónico de la filosofía de Nietzsche, aquel que anuncia el ideal. Zaratustra
Cuando hablo de personaje conceptual es un recurso o es una palabra o es un término o es una noción, la noción de personaje conceptual que esculpe Gilles Deleuze, ¿no? Deleuze tiene esta teoría de que los filósofos tienen personajes conceptuales. Por ejemplo, el genio maligno en Descartes, Zaratustra, obviamente en Nietzsche, pero hay un montón más. Incluso uno puede pensar que la idea para Platón es un personaje conceptual, digamos, ¿no? Uno puede pensar que la mónada de Leibniz es un personaje conceptual. A veces esos personajes conceptuales son antropomórficos, digo, tienen formas humanas, digo, no son individuos, ¿no? Como un genio maligno o como un profeta llamado Zaratustra, y a veces son más bien expresiones o nociones que operan como un personaje al interior de una novela, en el sentido de que no se puede explicar la filosofía de Leibniz, por ejemplo, sin hablar de la mónada. Entonces, son ciertos elementos, son ciertos recursos que podemos llamar incluso poéticos, literarios, metafóricos, que construyen los filósofos para explicar su filosofía, su aparato conceptual. En el caso de Nietzsche, Zaratustra es, pero además es un personaje literal, digamos, no es un individuo que profetiza, interactúa, anuncia, ¿no? Y ahí aparece un concepto central que es la figura del Übermensch, traducido como superhombre, quizá ultrahombre es la traducción más similar, y la expresión eterno retorno de lo mismo, que veremos en detalle, también el ciclo de las tres transformaciones, camello, león, niño, la creación de nuevos valores de una filosofía del mediodía, esto que recién les decía yo, del mediodía, y la temporalidad circular nietzscheana versus la temporalidad lineal cristiana. Hay en Zaratustra también esto, una puja respecto del concepto de temporalidad. Hay una suerte de querella hacia la temporalidad lineal, escatológica, cristiana, judío-cristiana, digamos, ¿no? Mesiánica. Obviamente a eso le opone Nietzsche una temporalidad circular, ¿no? La figura de la circularidad es clave. Bueno, voy a comenzar leyendo entonces mi material y después vamos a hacer un análisis bastante interesante, yo creo, de ciertos fragmentos y diálogos de Así habló Zaratustra. El texto, como decíamos, es de 1885. Allí Nietzsche prosigue con su revuelta contra la concepción filosófica totalizadora y su querella al denominado nihilismo, sobre todo lo que es el nihilismo pasivo-reactivo. Recordemos esta división entre el nihilismo pasivo-reactivo, que es el nihilismo que implica el desprecio por la vida, que implica dar cuenta de la existencia de valores universales o de ideas universales, que para Nietzsche no existen, por eso se llama nihilismo eso, y que eso impacta en la vida desde el punto de vista de su negación y de la negación de los valores que afirman la vida, como por ejemplo el deseo, la celebración, todos los elementos dionisíacos son negados en pos de ese nihilismo pasivo-reactivo, el resentimiento, por ejemplo. Por tanto, lo que Nietzsche va a plantear es que la clave será la vida como voluntad de poder, entender la vida incluso en términos biológicos, obviamente. La vida quiere más vida y la vida implica el despliegue de esa voluntad vital en términos de poder. Afirmar la vida entonces será en consecuencia afirmar el mundo. Es decir, no se puede afirmar la vida si no afirmamos el mundo en la inmanencia, el mundo entre comillas corruptible. A ver, ¿por qué digo entre comillas? No, el mundo es corruptible, el mundo implica una transformación permanente, el mundo, como decía Heráclito, implica un flujo, un fluido, uno nunca se baña dos veces en el mismo río, digamos, ¿no? Esta es la frase de Heráclito. No, pero digo corruptible entre comillas, ¿por qué? Porque para la visión platónica, nihilista, reactiva, judío-cristiana, lo corruptible y lo finito implica digamos, como una no existencia en ese sentido, porque efectivamente tiene en su configuración el elemento de la desaparición, el elemento de la finitud, ¿no? Y eso es mal visto. O eso en todo caso no puede fundamentar desde el punto de vista ontológico un mundo inalterable, un mundo universal con algún elemento que no cambie, que sea eterno. Bueno, como para Nietzsche no existe ese mundo inalterable, como para Nietzsche no hay un fundamento inalterable del mundo, no hay una verdad, digamos, con mayúsculas, en todo caso lo que podemos hacer es afirmar este mundo con sus características
particulares. Una de ellas es la finitud, la corrupción, la transformación, y con sus elementos agradables, en todo caso, placenteros, así como con sus elementos no placenteros, por ejemplo, la enfermedad, el dolor y la muerte. Entonces, cuando decimos afirmamos la vida, desde el punto de vista nietzscheano, es afirmamos la vida y por consecuencia el mundo, porque la vida se da en un mundo que implica ciertas características. Algunas características del mundo son esas: la corruptibilidad, la transformación, la mutación, la finitud, etc. De igual modo, no podemos elegir qué elementos de la vida queremos que nos sucedan y cuáles no queremos atravesar. Es decir, uno se afirma la vida en su radicalidad, afirma también los elementos problemáticos de la vida: la enfermedad, el dolor, la muerte, que eso es lo que queremos evitar. Bueno, lamentablemente Nietzsche nos va a decir, no, afirmar la vida implica afirmar la vida en su totalidad, o sea, con los elementos dionisíacos de la celebración, del placer, del gozo, del afecto, del amor, de la pasión, del deseo, etcétera, pero también los elementos, por el contrario, tanáticos, ¿no?, que nos constituyen, la muerte, ¿no?, y cierta destrucción que es consustancial a la vida. La vida implica su destrucción también, ¿no? Entonces, los débiles serán aquellos que odian la vida, los fuertes serán aquellos que aman la vida. En el Zaratustra, el filósofo anuncia su ideal, al que llama Übermensch, traducido como superhombre o ultrahombre. Digo, ahí está esta división entre la debilidad y la fortaleza. Ser débil respecto de la vida es, bueno, tener una visión resentida, tener una visión nihilista, pasiva, reactiva. Aquel individuo que detesta la vida o que se distancia respecto de la vida, en general, tiene una visión, según Nietzsche, resentida. Esto lo veremos también en la genealogía de la moral, de acá a un par de clases, digamos, ¿no?, donde Nietzsche plantea específicamente, bueno, cuáles son las características de los ideales ascéticos, de los ideales de rechazo a la vida, y una característica es el resentimiento, la incapacidad de olvido. Algo de esto ya aparece en Zaratustra, cierto elogio del olvido, de la ligereza, digamos, ¿no?, etcétera. Por tanto, el filósofo anuncia su ideal, al que llama Übermensch, sería como el ideal del hombre fuerte que ama la vida, traducido como superhombre, y ultrahombre, en oposición al hombre débil que la odia. Las claves van a ser tres en el texto, yo creo. Por un lado, la afirmación de la vida en este sentido que lo estoy diciendo, digo, la afirmación de la vida en su radicalidad, en la radicalidad con todos los elementos que nos resultan más simpáticos y los elementos que nos resultan más conflictivos, ¿no? Total. La vida en su sentido inmanente, es decir, no la vida opuesta a un mundo trascendente. No, para Nietzsche solamente lo que existe es el plano de inmanencia, así lo dice Deleuze, no Nietzsche, pero tal vez es más claro en términos de Deleuze. Solamente hay un plano de inmanencia, o sea, el plano de inmanencia es este mundo con el que interactuamos día a día. Ese mundo no tiene menor categoría ontológica que el mundo trascendente. Ese mundo es el único mundo que existe con sus características particulares. Y lo aceptamos o no lo aceptamos. Si no lo aceptamos, somos débiles, somos resentidos. Si lo aceptamos, estamos más bien en camino o estamos vinculados con la figura del Übermensch o del superhombre. Entonces, el primer elemento es la afirmación de la vida. El segundo elemento es la voluntad de poder, digamos, ¿no?, que también, por supuesto, está vinculado con el despliegue vital. Es decir, la vida se despliega en términos de voluntad, y esa voluntad es una voluntad de poder. Poder en el sentido de lucha, poder en el sentido de dominio sobre el mundo. Es decir, la vida se despliega en el mundo, y la vida quiere dominar el mundo, en un sentido, no en un sentido negativo, en un sentido de constituirse, de territorializarse en un sentido deleuziano sobre el mundo. La vida no se da en la nada, se da sobre el mundo, sobre el territorio, en las relaciones, digamos, ¿no? Entonces, la voluntad de poder implica un poder sobre el mundo que uno habita, digamos, ¿no? Hacerse cargo del caos, tomar ese caos. Y allí las figuras que Nietzsche admira, por ejemplo, como Napoleón, digamos, que es otro personaje histórico, por supuesto, que él se apropia a veces para explicar determinados conceptos. Bueno, ¿por qué? Porque son grandes hombres, son esas figuras que se apropiaban de la conflictividad, del caos del mundo inmanente. Y el tercer concepto fundamental es el eterno retorno de lo mismo, que tenemos que explicarlo bien porque a veces es mal entendido, digamos, ¿no? Una forma de entenderlo, yo creo, del eterno retorno de lo mismo es como una suerte de
reversión del imperativo categórico de Kant. O sea, Kant desarrolla en su filosofía lo que llama el imperativo categórico, que es algo así como un mandato moral, ¿no? Ahora, en el caso, es un mandato moral que parte del deber. La filosofía de Kant es una filosofía deontológica, que se constituye a partir del concepto del deber ser. Bueno, de alguna manera, el eterno retorno de lo mismo, así lo interpretan varios analistas de la filosofía de Nietzsche, y yo coincido, es algo así como un imperativo categórico opuesto al imperativo categórico de Kant. ¿Por qué? Porque es un imperativo categórico, entre comillas, un imperativo categórico que funciona no con el deber ser, sino con el querer ser. La clave está en la voluntad, en el querer, no tanto en el deber. O sea, es una acción no articulada a partir del deber universal y que todos los hombres deberían cumplir racionalmente. ¿Cómo funciona el deber ser de manera muy sintética? Lo que Kant va a plantear es una filosofía moral, racional, formalista, crítica, que no parte de elementos teleológicos, que no parte de la finalidad. Es decir, no es que las acciones son buenas porque uno busca la virtud, o no es que las acciones son buenas porque uno persigue el placer, digamos, como en Epicuro, o no es que uno realiza determinadas acciones para conseguir la felicidad, como diría Aristóteles. Esas son filosofías teleológicas, donde la clave de la acción moral está articulada a partir de perseguir un fin que supone el filósofo universal. Aristóteles supone que uno siempre busca la felicidad, Epicuro supone que uno siempre busca el placer. Aristóteles dice que además, para lograr la felicidad uno debe vivir una vida virtuosa, es decir, hay una forma de vida determinada que implica cumplir un patrón moral de virtudes, como la liberalidad, como la magnanimidad, etc. Pero la clave está en el objetivo, la felicidad, el placer. Esas son filosofías teleológicas, donde son filosofías morales donde la clave está en lograr esa finalidad. En el caso de Kant va a ser un planteamiento opuesto, va a decir, no, la finalidad de la vida es individual. Algunos buscarán la felicidad, otros buscarán el placer, otros buscarán otra cosa, puede ser el dinero, qué sé yo. Pero yo no puedo articular, va a decir Kant, una filosofía en función de la finalidad, porque allí no hay universalidad. ¿Dónde hay universalidad? Dice Kant, en el sentido del deber. Todos los hombres tienen el sentido del deber. En todos los hombres existe en su entendimiento una forma, llamémosle innata, bueno, es sujeto de debate, que implica determinarnos, ¿no?, a partir de mandatos, ¿no? Esa es la forma. Supuestamente para Kant, esta filosofía moral se tiene que estructurar para que sea universal desde el punto de vista racional, a partir de un mandato. O sea, yo me ordeno a mí mismo a hacer determinadas cosas, ¿no? Y eso se expresa mediante un deber ser. Es decir, lo que yo hago frente a determinada situación moral lo debería poder hacer cualquier hombre, básicamente. Bueno, no quiero sumergirme demasiado en la filosofía moral de Kant, porque no es el objetivo Kant, sino Nietzsche, digamos. Pero más allá de las particularidades, lo que Kant va a plantear es esta figura del imperativo categórico. Es categórico, es imperativo, es un imperativo porque es un deber, es una figura del deber, debo hacerlo. Y es categórico, ¿por qué? Porque es incondicionado, no hay un condicionamiento. Es decir, una expresión condicionada es una expresión en la cual yo tengo cierto condicionamiento. No sé, por ejemplo, si yo quiero estudiar, debo levantarme temprano. Ahí hay un condicionamiento. ¿Por qué? Bueno, si quiero lograr tal cosa, si quiero lograr A, debo hacer B. Eso implica un condicionamiento. Para lograr A, tengo que hacer B previamente. En el caso del imperativo categórico es incondicionado. Debe hacerse siempre, bajo cualquier circunstancia. Es decir, nunca debo mentir, nunca debo robar, nunca debo matar, porque yo no quisiera que me lo hagan a mí tampoco, digamos, ¿no? Es decir, y por otra parte hay otros elementos que tienen que ver con la formalidad, digamos, ¿no?, del imperativo categórico. Allí uno puede poner un ejemplo que es muy claro, digamos, ¿no? No se pueden fundamentar determinadas mundos hipotéticos, digamos, bajo acciones morales que me perjudiquen a mí mismo. Digo, hay un principio de autocontradicción. Es decir, yo no podría fundamentar, por ejemplo, un mundo basado en la mentira o basado en el robo. Yo podría elevar imperativo categórico, es decir, un deber ser universal, el robo. Yo podría elevar a imperativo categórico la mentira como una forma de relacionarnos. No, porque incluso en el caso de que yo sea mentiroso,
a mí me conviene que me crean, porque si, a ver, en un mundo donde la mentira fluye libremente y la mentira es un deber ser, la noción de mentira no tiene sentido porque estaríamos todos desconfiando mutuamente. Y si yo soy mentiroso, necesito que me crean, que confíen en mí para que tenga sentido, ¿se entiende? Lo mismo el robo. En un mundo donde el robo está instalado como un deber ser y nos robamos mutuamente, no tiene sentido, o sea, incluso el concepto de propiedad carece de sentido. No, ¿por qué? Porque si nos robamos mutuamente, nada es propiedad de nadie. Y yo si quiero robar, necesito que haya propiedad. ¿Se entiende? Entonces, el principio que articula el deber ser desde el punto de vista kantiano es también la no contradicción, ¿se entiende? O sea, por tanto, en un mundo donde la mentira sería la norma, o un mundo donde el robo sería la norma, no tendría sentido, ¿se entiende? Incluso el mentiroso, aquellos que son interesados o implicados en que les crean, o aquellos interesados o implicados en robar, no podrían funcionar de alguna manera en ese mundo. Entonces, la norma debería ser al revés, no mentir. La norma debería ser al revés, no robar, ¿se entiende? Es universal incluso para el ladrón o incluso para el mentiroso. Esta es una forma muy sucinta, muy simple, digamos, de explicar el imperativo categórico. Entonces, lo que buscaba Kant era estructurar un deber ser que sea común a todos los hombres, independientemente además de la religión de cada hombre, de la búsqueda personal y particular, una ética laica ilustrada. Nietzsche, hice todo este suerte de rodeo, va a plantear el eterno retorno de lo mismo como una alternativa, es decir, una ética no basada en el deber ser, sino, en todo caso, jugando con las palabras, en el querer ser, en la voluntad. Este es el tercer eslabón que aparece en Zaratustra también, ¿no? El eterno retorno de lo mismo. Entonces, afirmación de la vida, voluntad de poder, eterno retorno de lo mismo y por supuesto la figura del Übermensch o del ultrahombre o superhombre, que es algo así como un tipo de subjetividad propia de este tipo de ética de la voluntad de poder nietzscheana, digamos. No es que la figura del superhombre está asociado de un modo caricaturesco con Superman, no es un hombre que todo lo puede, no. El superhombre o el ultrahombre es algo así como un hombre propio, o es el tipo de subjetividad, de alguna manera, para ponerlo en términos más contemporáneos, es la subjetividad que va de suyo con la ética nietzscheana. La ética nietzscheana, que es una ética de afirmación de la vida, implica la constitución de un tipo de subjetividad que está más allá de la humanidad concebida antes de Nietzsche. Porque ese tipo de humanidad era una humanidad resentida, era una humanidad pasiva, reactiva, nihilista. Por tanto, el tipo de subjetividad moral era una subjetividad de autonegación, era una subjetividad de negación del cuerpo, era una subjetividad de negación de los elementos dionisíacos. El superhombre al revés, no niega los elementos dionisíacos, sino que despliega la voluntad de poder, y por eso Nietzsche le va a llamar ultrahombre o superhombre. Entonces el superhombre es una conducta activa, creadora y espontánea, versus la conducta reactiva, impotente y falsamente crítica. El superhombre además crea valores nuevos que se oponen a los del hombre ascético del nihilismo. En el prólogo, Nietzsche anuncia la muerte de Dios y predica la llegada en tono profético del superhombre. Zaratustra a los 30 años se retira a la montaña a meditar e invierte a Jesús, que a la misma edad comienza su prédica, ¿no? Por supuesto que en todo el texto hay un juego de espejos, de némesis entre Jesús y Zaratustra, digamos, ¿no? De alguna manera Zaratustra es un profeta también, como Jesús, que busca revertir los valores nihilistas, pasivos, reactivos, ascéticos de Jesús y del cristianismo, ¿no? Es, en este sentido, una contrafigura que, como decimos acá, busca crear nuevos valores de afirmación de la vida. Entonces, el superhombre además tiene esta facultad creadora de valores, en todo caso de un nihilismo activo. ¿Por qué? Porque el nihilismo pasivo-reactivo implica la negación de la vida. Ahora, la posición subsiguiente sería, bueno, es cierto, no existen los valores trascendentes, no hay universales, por tanto hay un nihilismo, hay un desierto. Ahora, a partir de ese desierto uno puede afirmar la vida. Por tanto, es un nihilismo porque parte de la impugnación de esos valores universales,
pero sin embargo es un nihilismo activo. ¿Por qué? Es un nihilismo activo porque, lejos de ser resentido o lejos de ser reactivo, afirma la vida y la voluntad de poder. En el primer discurso, el texto, ustedes van a ver, quiero leerles brevemente, tiene, si mal no recuerdo, ya les digo, 4 partes, ¿no? Y tiene discursos, bueno, de Zaratustra. En Así habló Zaratustra en la primera parte, tenemos el prólogo, que es brillante, y luego están los diferentes discursos de Zaratustra. La segunda parte se llama El niño del espejo, la tercera se llama El viajero, y la cuarta, La ofrenda de la miel. En el primer discurso, Zaratustra anuncia también un argumento que va a ser, por así decirlo, fundamental en la filosofía de Nietzsche y bastante conocido también, que se llama las 3 transformaciones del espíritu. Y ahí recurre también a 3 figuras, que son el camello, el león y el niño, ¿no? Una suerte de tríada, camello, león, niño. El camello es una figura que carga a los viejos. Voy a leerlo y después lo explicamos bien. ¿Por qué el camello, por qué el león y por qué el niño? El camello es aquel que carga los viejos valores reactivos y resentidos. Su pasaje al león implica el dejar la posición de carga para ser señor del desierto. Aquí la frase "el desierto avanza", que es una frase de Nietzsche, está en connotación con esto. Pero la real transfiguración arriba con el niño, que es aquel que crea nuevos valores desde el sí, desde la afirmación. Dice Nietzsche, los dioses han muerto y ahora queremos que viva el superhombre. El niño del espejo es aquel que plantea que donde hay voluntad hay vida. La frase "solo creería en un Dios que supiera bailar" también marca el pasaje del abandono de la filosofía del martillo para llegar al mediodía del fluir. Precisamente la filosofía del eterno retorno de lo mismo es el imperativo nietzscheano del gran mediodía de la tierra y los hombres, donde se liberan al pantarrey, al todo fluye, de Heráclito, donde se da cuenta de lo permanente del cambio. Hago un punto acá si explicamos un par de cosas. A ver, en primer lugar, en el primer discurso Nietzsche afirma estas 3 transformaciones que son fundamentales. A partir de estas 3 transformaciones tienen que ver, por supuesto, también con su argumento en contra de la filosofía reactiva, pasiva, y en pos de una filosofía de afirmación de la vida. Para ello, recurre a 3 figuras retóricas, que son el camello, el león y el niño. El camello es el símbolo de cargar. Obviamente, uno nace con una carga. Un camello carga. En general, cuando uno ve a los camellos en el desierto, digamos, uno puede ver que son animales que son cargados con cajas, con cosas, digamos, ¿no? Acá, obviamente, uno nace como un camello, dice Nietzsche, en el marco de la filosofía o en el marco de una cultura nihilista, pasiva, reactiva, porque uno carga con valores morales que no eligió. Uno carga con los valores morales reactivos, de desprecio de la vida, de negación, etc. Ahora, un primer paso en esta transformación implica dejar de lado esa carga, quitarnos de encima esa carga, esa mochila, y avanzar hacia otra figura que es la figura del león. El león es el rey de la selva. El león se hace cargo de alguna manera de su posición. ¿Eso implica un avance respecto del camello? Sí, porque ya se saca de encima el lastre con el que nacemos. Se apropia y despliega su voluntad de poder. ¿Por qué? Porque es el que domina a los otros. Entonces hay un avance, hay una lucha y un avance respecto de la figura del camello. Pero sin embargo, la real transfiguración no es el león, que si bien implica un avance respecto del camello, falta todavía ciertos elementos para que logre esa transformación, que es la figura del niño. ¿Por qué? Porque el niño es aquel que ya se ha liberado, por supuesto, del camello, queda muy atrás, que también ha dejado incluso el elemento de la mera lucha y la mera apropiación de la voluntad de poder del león, y que tiene la inocencia del devenir, que directamente ya ha ingresado en la inocencia del devenir y en un nuevo inicio de creación de valores morales nuevos. El niño, porque el niño es el nacimiento de lo nuevo, es el nacimiento de otro tipo de valores morales, es la posibilidad de constituirnos a partir de valores de la afirmación de la vida, ¿no? Entonces, son de alguna manera esas 3 figuras las que articulan este pensamiento. Y después, acá, como decíamos antes, es verdad que a veces se asocia la filosofía de Nietzsche con el martillo. El martillo implica la destrucción, sobre todo, de valores morales antiguos,
Y se pasa en todo caso a otra figura que también es muy recurrente en la filosofía de Nietzsche, sobre todo en la filosofía de Nietzsche del mediodía en adelante, de los ditirambos dionisíacos y de Zaratustra, por supuesto, que es la figura de la bailarina, o del bailarín, o del baile, digamos, ¿no? Hay un libro que es muy interesante, que justo estaba releyendo para otra clase, que se llama Pensar con mover, de Marie Bardet. Marie Bardet es una filósofa y bailarina, franco-argentina, que yo recomiendo sus textos. Tiene un par de libros, sobre todo este Pensar con mover, que es su tesis de doctorado en la Universidad de Vincennes de París 8, donde realmente piensa el ballet y piensa el baile, sobre todo, a partir de ciertos filósofos. Uno de ellos va a ser Nietzsche, ¿no? Quizás es el filósofo que más ha pensado el baile como expresión estética, ¿no? También Deleuze en cierto sentido, pero sobre todo por esta recurrencia de la figura de la bailarina o del bailarín o del dios que sepa bailar, ¿no? Con esto Nietzsche quiere decir sobre todo, bueno, yo creería en un dios que sepa bailar, en un dios que afirme la vida, incluso que la afirme desde el punto de vista estético, que sea además ligero, que tenga ligereza, que desafíe a la gravedad, que salte, que celebre, que festeje, es decir, que afirme los valores activos. Precisamente la filosofía del eterno retorno, y este es el tercer elemento de lo mismo, es el imperativo nietzscheano del gran mediodía de la tierra y los hombres, ¿no? Donde los hombres se dan cuenta de que lo único permanente es el cambio, lo único permanente es el panta rei, el todo fluye que decía Heráclito. Entonces, esto tiene que ver un poco con lo que decíamos, con lo que yo dije recién, ¿no? Explicamos el deber ser kantiano. Bueno, frente al deber ser kantiano, Nietzsche le va a oponer esta filosofía del eterno retorno del querer ser, digamos, ¿no? Que ahora voy a explicarlo un poco más a partir también de los textos complementarios. Nietzsche discute también con la visión lineal cristiana del tiempo, con la escatología salvacionista, o sea, con la idea de que existe, que uno avanza hacia una hipotética salvación, con la visión mesiánica, digamos, ¿no? Aquí Nietzsche en la circularidad puede articular ese axioma que dice: vive de tal modo que tu vida se fuese a repetir eternamente. Este es el axioma del eterno retorno. Ese imperativo nos fuerza a tomar la vida como afirmación, con patos, hacia el amor fati, el amor al destino. El mediodía de la filosofía implica el llegar a ser lo que se es, como dice el subtítulo del Ecce Homo. El superhombre en este aspecto se presenta con los atributos solares: vitalismo, plenitud, claridad, fuerza, ligereza, alegría, jovialidad y frivolidad. Estos son los atributos o los valores morales del superhombre, digamos, ¿no? De fuerza física, vitalidad, plenitud, claridad, ligereza, como decíamos recién, vinculado con el ballet, alegría, el gay saber o la gaya ciencia, jovialidad e incluso frivolidad en el sentido de afirmación de la superficie, que es lo único que existe, digamos, ¿no? Ahora quiero volver a este axioma del vive de tal modo que tu vida se fuese a repetir eternamente. El eterno retorno, como decíamos nosotros, es de alguna manera la respuesta nietzscheana desde el punto de vista moral a el deber ser kantiano. Si Kant nos decía, como explicamos recién, que uno tiene que actuar en función de un deber, y ese deber tiene que ser universal, y tiene que ser formal, y tiene que fundamentar todas las acciones, e incluso aquellos que busquen vulnerar el deber tienen que aprobarlo, o sea, tienen que darse cuenta que no pueden fundamentar un mundo donde el robo o la mentira sea la norma o sea el deber, porque iría incluso contra sus propios intereses como delincuente, digamos. Bueno, frente a esa estructuración formalista del deber ser, y que niega además los intereses personales, porque además Kant lo que va a decir es: uno debe actuar independientemente de su interés particular, independientemente de si uno lo beneficia más o menos. Uno debe actuar por deber, es decir, uno debe actuar por deber independientemente del beneficio. O sea, el beneficio o el interés es irrelevante desde el punto de vista moral. Uno lo hace porque debe. Uno no debe mentir, incluso si las consecuencias son negativas. Por ejemplo, hay otro ejemplo también que es, no sé, supongamos yo tengo un amigo, el amigo viene a mi casa, me pide que lo oculte porque lo está buscando la policía. Bueno, viene la policía, ¿qué hago? ¿Debo mentir o no mentir? Bueno, si no miento, mi amigo va a la cárcel.
Y si miento, se va la policía. Bueno, lo que Kant diría es, no, uno no debe mentir. Incluso si eso implica delatar al amigo, no es delatarlo, es simplemente actuar por deber. No se miente nunca, bajo ninguna condición. Por eso es incondicionado el deber ser. No hay un condicionamiento. Nunca se miente, independientemente de los efectos o de las condiciones. Si no, sería un imperativo condicionado, ¿no? O una oración o una expresión condicionada. No, no es condicionado, porque no tengo que fijarme en las consecuencias. Las consecuencias no importan, digamos, ¿no? En el caso de Kant es deontológico incondicionado. Nietzsche va a decir, bueno, no podemos justificar la moralidad de las acciones respecto de eso, pero sí las podemos justificar respecto de lo que se puede llamar este eterno retorno de lo mismo, que implica que nos hagamos la siguiente pregunta, digamos, ¿no? Si tu vida hipotéticamente fuese a repetirse eternamente, si tu vida implicaría como aquella película El Día de la Marmota, recuerdan ustedes con Bill Murray, digamos, donde uno se levantaba y vivía el mismo día sistemáticamente, supongamos que eso nos ocurre, digamos, no esa circularidad. ¿Cómo vivirías tu vida? Ahora, si uno quiere, digamos, vivir una vida de la mejor manera posible, debería desplegar su voluntad de poder. Es decir, ¿por qué? Porque si uno vive una vida en contra de su deseo, en contra de su impulso dionisíaco, el eterno retorno nos llevaría a vivir una vida dramática, horrible, día a día. Entonces, lo que uno podría decir es, ¿el eterno retorno de lo mismo es algo así como un experimento mental? Bueno, sí, porque obviamente que la vida no se repite circularmente todo el tiempo, pero en todo caso es una suerte de experimento mental que nos tiene que ayudar a ordenar cómo estamos viviendo nuestra vida, que nos tiene que llevar a hacernos la pregunta, ¿estamos viviendo nuestra vida en función del despliegue de todo lo que podríamos hacer? ¿Estamos desplegando nuestra potencia? ¿Estamos desplegando la potencia en todo sentido? ¿Estamos afirmando nuestra existencia? ¿No? ¿Sí o no? Si la respuesta es sí, estamos viviendo en función del eterno retorno de lo mismo. Porque incluso en el caso hipotético de que nuestra vida se repita una y otra vez, bueno, estaríamos viviendo en función de esa vitalidad que hay que desplegar. Si la respuesta es no, Nietzsche diría, bueno, tenemos que repensar y corregir esa vida para que nuestra vida no sea una vida de dolor, una vida de rechazo, una vida ascética, digamos, ¿no? Entonces, no es lo que articula la moralidad de las acciones el deber ser, porque el deber ser incluso implica una negación de los intereses propios y particulares, sino lo que articula la moralidad de la vida es el querer ser, es el despliegue de la voluntad de poder. La vida de este modo no es otra cosa que voluntad de poder, es guerra, en el sentido nietzscheano, es oposición, es afirmación y negativo al mismo tiempo. El mundo es caos sin finalidad, es lo orgánico. El mundo es en sí mismo para Nietzsche, no tiene justificación más que estética, es decir, como fábula, como ficción, como obra de arte. Entre esta tensión que se da a partir de la relación vida-mundo es que se visualizan dos fuerzas en pugna. Por un lado, el Übermensch es el espíritu libre, el genio, el individuo. Recuerden la figura de espíritu libre que Nietzsche sobre todo usa particularmente en la etapa positivista, ¿no? El Freiergeist de la Gaia Ciencia. Bueno, acá esa figura de espíritu libre de alguna manera es ocupada por Zaratustra. Es la racionalidad al servicio de la vida. El aristocratismo nietzscheano no es de sangre, ni de edad de oro, ni plutócrata, ni nobiliario, ni de cargos del poder. Es una aristocracia de estilo, de excepcionalidad. El superhombre será aquel que encarne la distinción, el gran estilo, la gran salud, la curación del nihilismo platónico cristiano. O sea, por eso es un superhombre o un ultrahombre, porque está más allá de la subjetividad propia del resentimiento platónico cristiano, digamos. Está fuera de ese hombre, no es ya ese hombre, es otro tipo de hombre, es otro tipo de subjetividad, que es hijo de esta moral de señores, que postula Nietzsche, que veremos más adelante, sobre todo en la genealogía de la moral, en oposición a la moral de esclavos o resentidos. Precisamente su proyecto filosófico no será sino esta estipulación del diseño del hombre en su vitalismo trágico. La filosofía de Nietzsche implica un vitalismo trágico. ¿Por qué? ¿Por qué es trágico? Porque es irremediable. Es irremediable el destino. ¿El destino cuál es? La finitud y la muerte. Eso no se puede remediar, eso no se puede torcer, digamos, ¿no? Ahí aparece ese elemento de tragedia griega que nunca se modifica en la filosofía de Nietzsche. Pero ese elemento trágico no tiene que ser
la obturación para el despliegue de la vida. Al revés, tiene que ser la condición de posibilidad para el despliegue de los elementos de la afirmación, por el contrario. Como decíamos antes, también en la clase pasada, el aristocratismo de Nietzsche es innegable. O sea, uno puede leer la filosofía de Nietzsche en un sentido político, en otro sentido político. Sin embargo, hay ciertos rasgos, y un rasgo fundamental es lo aristocrático, en el sentido de la afirmación de la diferencia. La filosofía de Nietzsche no es una filosofía de la simetría, no es una filosofía igualitarista, no lo es. Esto está clarísimo, digamos, ¿no? Ahora, la afirmación de la diferencia o la fundamentación no igualitaria de la filosofía de Nietzsche no se da, como decíamos allí, ni por elementos raciales, ni por elementos de dinero, ni por elementos nobiliarios, ni de sangre azul. No, es una aristocracia, ¿cómo decirlo?, vital, en el sentido de que todos los hombres en potencia podrían desplegar su voluntad de poder. Todos lo podemos hacer, solamente que hay algunos que se animan y otros que no. Algunos son débiles y son fuertes. Los fuertes son los que se animan a enfrentar y a domar lo caótico de la vida. Y a dejar de lado ese nihilismo pasivo-reactivo. Y a dar cuenta de un nihilismo activo, de afirmación de la vida. ¿Esto lo pueden hacer todos en potencia? Sí, todos lo podrían hacer. Sin embargo, algunos lo hacen y otros no. No es que lo hacen por un tema racial o de dinero o de sangre azul o de títulos nobiliarios. No. Lo hacen si se dan cuenta de este proceso, si atraviesan esa transfiguración, ¿no?, del camello al león y del león al niño. Este proceso de transfiguración que anuncia Zaratustra lo pueden hacer todos. Entonces, vean, por ejemplo, vamos a leer algunos fragmentos de Zaratustra, en este caso de la primera parte del capítulo 3 de la primera parte. Vean lo que dice: cuando Zaratustra entró en la ciudad más cercana al bosque, halló un gran gentío congregado en la plaza. Había corrido la voz que llegaba un titiritero, y Zaratustra habló al pueblo con estas palabras: yo predico al superhombre, yo os anuncio el superhombre. Y el hombre es algo que debe ser superado. ¿Quién de vosotros ha hecho algo para superarle? ¿No? Acá está el anuncio. Bueno, todo este tono es difícil de a veces de definir un texto como así habló Zaratustra. ¿Es una novela? Bueno, en parte puede ser, es una suerte de novela profética, pero es una novela profética irónica también, digamos. No es que la profecía es algo solemne, digo, no es un texto solemne, es un texto que es paródico también, incluso en ciertos momentos, pero tiene ese tono, por supuesto, de profecía del mediodía, como diría. Si vemos en los discursos de Zaratustra, bueno, las tres transformaciones, en la página 41 del primer discurso, en mi caso, página 41 en mi edición, obviamente, dice: voy a hablaros de las tres transformaciones del espíritu, de cómo el espíritu se transforma en camello, el camello en león y finalmente el león en niño. Dice: muchas cargas soporta el espíritu cuando está poseído de reverencia, el espíritu vigoroso y sufrido. Su fortaleza pide que se le cargue con los pesos más formidables. Bueno, y así empieza un poco desplegando esto que yo ya conté con mis palabras, digamos, ¿no? La carga inicial, la liberación de la carga y la figura del león que se apropia del mundo, y finalmente, por supuesto, la figura del niño. Hacia el final de ese primer discurso aparece una expresión que me gusta mucho, que me parece que es bastante clara, que dice lo siguiente: hermanos míos, ¿para qué es necesario en el espíritu un león así? ¿No basta acaso con el animal sufrido que es respetuoso y a todo renuncia? Crear valores nuevos no es otra cosa que esté tampoco al alcance del león. O sea, el león se apropia, el león guerrea, el león se impone, pero el león no es creador, el niño es creador. Dice: pero sí lo está al propiciarse libertad para creaciones nuevas. El león se propicia libertad. Para crearse libertad y oponer un sagrado no al deber kantiano, para eso hace falta el león. El león guerrea, el león lucha, el león es el amo y señor por su oposición. Dice: en verdad, para él eso equivale a una rapiña, algo propio de animales de presa. Como su cosa más santa, el espíritu amó en su tiempo al tú debes. Hasta en lo más santo tiene ahora que encontrar ilusión y capricho. Para robar el león, quedar libre de su amor, pero para ese robo es necesario el león.
Mas ahora decidme, hermanos míos, ¿qué es capaz de hacer el niño que ni siquiera el león haya podido hacer? ¿Para qué pues habría de convertirse en niño el león carnicero? Sí, hermanos míos, para el juego divino de crear se necesita un santo decir sí. El espíritu lucha ahora por su voluntad propia. El que se retiró del mundo conquista ahora su mundo. 3 transformaciones del espíritu que os he mencionado, os he mostrado cómo el espíritu se transforma en camello, luego el camello en león y finalmente el león en niño. Bueno, este elemento también de la negación y afirmación. El camello nace con la carga, nace con la negación, ¿no? Nace en todo caso autonegado. El león lucha, se impone, se saca de encima, dice no. Pero dice no a esa carga, dice no a la carga que implicaba la autonegación del camello. ¿Se entiende? O sea, dice no a los valores morales nihilistas, judio-cristianos, platónicos. Dice no, esto no lo quiero, se impone. Ahora, el león no tiene facultad creadora, dice Nietzsche. Quien tiene facultad creadora es el niño, porque el niño es la inocencia del devenir. El niño es lo virgen, es lo nuevo. El león tiene la fortaleza de oponerse, el león es victorioso en la negación, pero para afirmar lo nuevo necesitamos un comienzo, un comienzo puro en algún sentido, y ese comienzo es el niño. Por eso el niño es la condición de posibilidad de la creación del superhombre, de los nuevos valores propios del superhombre. Vamos ahora a el discurso que se llama de las Islas Afortunadas, más o menos hacia la mitad. Dice: pero amigos míos, para revelaros por entero mi corazón, si hubiera dioses, ¿cómo toleraría yo no ser Dios? Por tanto, no hay dioses. Yo soy en realidad el autor de esa conclusión, mas ahora es ella la que me saca. Y más adelante dice crear. Ahí está, el gran alivio del dolor. Y así es como se hace más ligera la vida. Más para que llegue a existir un creador, precisan muchas crisis de dolor y muchas transformaciones, ¿no? O sea, el dolor y la transformación son consustanciales. Es decir, no hay transformación sin negación a lo previo y sin afirmación. Y sin dolor, digamos, ¿no? Por eso este tema del dolor yo lo recalco, y también de la enfermedad y de la finitud y demás, porque son elementos que a veces en una visión, por así decirlo, vulgar de Nietzsche no se ven. O sea, la filosofía de Nietzsche no es simplemente la afirmación de lo lindo, entre comillas, de la vida. Es la afirmación de la vida. Y la vida implica todo tipo de elementos. Y a veces el dolor implica ser la condición de posibilidad de la transformación. A veces no, en general es así, digamos, ¿no? En referencia a eso y en referencia al eterno retorno, que ya comentamos, el discurso que se llama El convaleciente, vean cómo explica acá Nietzsche el eterno retorno. Dice: todo va y vuelve, la rueda de la existencia gira eternamente, todo muere, todo vuelve a florecer, eternamente corre el año del ser. Todo se rompe, todo se recompone, eternamente se reifica la misma casa del ser. Todo se despide, todo vuelve a saludarse, eternamente permanece fiel, así el anillo del ser. A cada instante comienza el ser, en torno a todo aquí gira la bola allá, el centro está en todas partes, curva es la senda de la eternidad. Bueno, acá está un poco la definición que decíamos antes de la circularidad del tiempo, ¿no? La teoría esta de la circularidad, que es muy heraclitia, que tiene mucho que ver, yo creo, con el todo fluye de Heráclito, digamos, ¿no? Sigue Nietzsche en el mismo capítulo, el capítulo 2 del Convaleciente, y acá también especifica más todavía el eterno retorno. Dice: pues tus animales conocen perfectamente quién eres, Zaratustra, y quién has de llegar a ser. Tú eres el maestro del eterno retorno, tal es tu destino. Acá lo dice explícitamente. Dice: que hayas de ser el primero en enseñar tal doctrina, como un destino así no iba a ser tu mayor peligro y tu peor enfermedad. Y más adelante, salté un par de párrafos, dice: yo volveré con este sol, con esta tierra, con esta águila, con esta serpiente, y no a una vida nueva, o mejor semejante. Volveré eternamente a esta misma vida, idéntica, en lo más grande y en lo más pequeño, para enseñar de nuevo el eterno retorno de todas las cosas, para decir de nuevo la palabra del gran mediodía,
mediodía, de la tierra y de los hombres, para volver a anunciar a los hombres la venida del superhombre. He dicho mi palabra y por ella quedo hecho pedazos. Así lo reclama mi destino eterno, sucumbo como anunciador, ¿no? Acá lo dice de manera muy clara, digamos, ¿no? Es decir, volveré eternamente a esta misma vida, idéntica en lo más grande y en lo más pequeño. La misma vida idéntica. Bueno, este es el punto de partida de la ética nietzscheana. Es decir, ¿cómo vivirías tu vida? Esta es la pregunta que uno se debería formular. ¿Cómo vivirías tu vida si tu vida se fuese a repetir eternamente de modo idéntico? Si la respuesta es la viviría igual, o sea, si yo siguiera esta vida igual, soy feliz. Bueno, estoy viviendo mi vida de acuerdo a mi voluntad. Estoy viviendo mi vida de acuerdo a mi deseo, al despliegue de mi potencia. Si para mí es una tortura imaginarme eso, esa repetición idéntica en todos los detalles de mi vida, entonces es hora que la cambio, que empiece a modificarla, porque sería efectivamente una tortura, o sea, sería una tortura literal, porque piensen ustedes que se va a repetir idénticamente en todos los aspectos. Si tu vida se fuese a repetir de modo idéntico y vos vivís una vida con la que estás en desacuerdo o es una vida que uno no disfruta, incluso en los aspectos negativos que puede tener, es una tortura. Y tenemos que tratar de salir de eso, ¿no? Por eso decimos que la filosofía nietzscheana es una filosofía moral, obviamente, del querer ser frente al deber. No es el deber kantiano, al revés, es la voluntad de querer ser algo. Y vamos, aunque sea el último pasaje del Zaratustra, y luego quisiera leer aunque sea 2 o 3 párrafos de la bibliografía complementaria. Vean acá lo que dice respecto de... es en la última página de Zaratustra, ¿no? Dice: oh Zaratustra, me dijo, yo vengo para inducirte a tu último pecado. A mi último pecado. Y Zaratustra rió iracundo de aquellas palabras, ¿qué es lo que nos ha sido reservado como último pecado? Y de nuevo Zaratustra se abismó dentro de sí y volvió a sentarse en la misma piedra y meditó. De pronto se levantó y exclamó mientras su corazón se trocaba en bronce: compasión, la compasión por el hombre superior. Bien, ya pasó el tiempo de eso. ¿Qué importa mi sufrimiento ni mi compasión? ¿Acaso busco yo la felicidad? Yo lo que busco es mi obra. Bien, el león ha llegado a ser, mis hijos están cerca, ya Zaratustra está maduro, mi hora ha llegado. He aquí mi alborada, mi día comienza, elévate pues, elévate, oh gran mediodía, ¿no? Vean cómo insiste todo el tiempo en la figura del mediodía, ¿no? Por eso se dice a veces que esta filosofía profética de Zaratustra y de más allá del bien y del mal es una filosofía del mediodía, digamos, ¿no? Donde el sol está potente y donde la vitalidad se expande sin ningún tipo de reserva. Bueno, a ver, yo recomiendo que lean en la medida de lo posible todo el texto. Es difícil segmentar Zaratustra porque tiene esta forma de suerte de novela, entonces, y tiene aparte discursos muy bellos y muy extraordinarios, así que yo sugiero que lo lean integralmente, ¿no? Si no pueden hacerlo, bueno, aunque sea lean el prólogo y toda la primera parte donde yo creo que están los discursos de mayor sustancialidad, ¿no? Ahora, para reforzar aunque sea 2 o 3 cuestiones respecto del eterno retorno, quiero leer brevemente, aunque sea una frase de cada texto que les presenté al comienzo de la clase. Del de Safransky, acá yo había marcado en la página, ya les digo exacto, en la página 247, porque me parece que lo explica muy bien el eterno retorno de lo mismo. Vean lo que dice acá. Sin duda Nietzsche, página 247, entendió el pensamiento del eterno retorno como una verdad proposicional, pero lo utilizó también como un pragmático autosugestivo medio para auxiliar para la configuración de la vida. De esta manera logra calentar existencialmente un conocimiento frío. El hecho de que cada momento retorna tiene que conferir al aquí y ahora la dignidad de lo eterno. Hemos de preguntarnos en todo lo que hacemos: ¿es cierto que lo haré innumerables veces? Nietzsche, que quiere superar el tú debes, enseña aquí, sin embargo, un nuevo tú debes, a saber, has de vivir el instante de manera que pueda volver para ti sin horror. Dice, en el clima de su entusiasmo por la música, exige el bravo a la vida. Imprimamos la copia de la eternidad en nuestra vida.
Este pensamiento tiene mayor contenido que todas las religiones que desprecian la vida como algo fugaz e inducen a mirar a una indeterminada vida diferente. Lo mismo que Kant quería corroborar los mandamientos morales confiriéndoles la incondicionalidad de un como si Dios los hubiera tocado también. Nietzsche quiere apoyar su imperativo en un extáticamente intenso más, aquí, con el argumento de tener que vivir como si cada instante fuera eterno, pues retorna eternamente. O sea, para mí lo explica muy claramente y yo para explicar el eterno retorno tomo esta frase, estas líneas de Safransky. O sea, la pregunta que uno tiene que hacerse es esta que dice Safransky para entender el eterno retorno, digamos, ¿no? Hemos de preguntarnos en todo lo que hacemos, ¿es cierto que lo haré innumerables veces? Nietzsche quiere superar el tú debes por un nuevo tú debes, que es ¿qué pasaría si uno fuera a vivir eternamente tu misma vida? Para evitar que esa vida sea horror y tortura, mejor que uno sea consistente con lo que desea, digamos, ¿no? Como si, como si, es verdad, digamos, ¿no? Kant utiliza el como si, uno debe actuar como si Dios existiera, como si fuera libre, independientemente de si Dios existe o no. Yo no sé si existe o no, pero debo actuar como si existiera. Bueno, en el caso de Nietzsche, tenemos que reemplazar ese como si kantiano por yo debo vivir como si mi vida fuera a repetirse eternamente de manera idéntica. Y si eso sucede, en todo caso, mejor que viva de manera, como decíamos antes, consistente con mi voluntad. O sea, dejando que se despliegue mi deseo, de alguna manera. Esta es una forma muy, muy clara que tiene Safransky. El otro elemento que yo había marcado es en el Nietzsche de Deleuze, ¿no? Acá está, en la página 35 del Nietzsche de Deleuze, dice, nos preguntamos también lo que hay de sorprendente en el eterno retorno, si consiste en un ciclo, es decir, en un retorno del todo, en un retorno de lo mismo, en un retorno a lo mismo, pero precisamente no se trata de eso. El secreto de Nietzsche es que el eterno retorno es selectivo y doblemente selectivo. En primer lugar, como pensamiento, porque nos da una ley para la autonomía de la voluntad desembarazada de toda moral. Lo que yo quiera, mi pereza, mi gula, mi cobardía, tanto mi vicio como mi virtud, debo quererlo de tal manera que quiera también su eterno retorno. Se haya eliminado el mundo de los simiquereres. Todo eso queremos a condición de decir una vez más, nada más que una vez, incluso una cobardía, una pereza, que quisieran su retorno. Retorno se tornarían algo distinto de una pereza, una cobardía, se tornarían activas y se convertirían en potencias de afirmación. Y el eterno retorno no es solamente el pensamiento selectivo, sino también el ser selectivo. Únicamente regresa la afirmación, únicamente regresa lo que puede ser afirmado, únicamente la alegría retorna. Todo lo que puede ser negado, todo lo que es negación, es expulsado por el movimiento mismo del eterno retorno. Acá lo que me interesaba era, sobre todo, esto que dice Deleuze, donde plantea mi pereza, mi gula, mi cobardía, tanto mi vicio como mi virtud, debo quererlo de tal manera que también quisiera su eterno retorno. Es decir, todos los aspectos de mi vida, o sea, los aspectos positivos, entre comillas, los aspectos virtuosos, los aspectos viciosos, digo, o sea, la afirmación es de toda la vida. Debo querer toda la vida como para que se repita eternamente en toda su dimensión. Y por último, y con esto ya termino la clase, página 77 del texto de Klosowski, de Nietzsche y el círculo vicioso, dice, el eterno retorno solo es el modo de manifestarse. El sentimiento de vértigo es consecuencia de una vez para siempre, en que el sujeto es sorprendido por la ronda de innumerables veces. De una vez para siempre desaparece. La intensidad emite una serie de vibraciones infinitas del ser, y con esas vibraciones las que proyectan fuera de sí al yo individual como otras tantas disonancias. Todas resuenan hasta que se restablezca la consonancia de ese mismo instante en el que esas disonancias se reabsorban de nuevo. Por último, el eterno retorno del origen no es una representación ni un postulado propiamente dicho, es un hecho vivido. Y en tanto pensamiento, un pensamiento súbito, fantasma o no, la experiencia de Sils María ejerce su coerción como necesidad ineluctable.
Con la experiencia de esa necesidad, a veces el espanto, y otras la alegría, inspirarán a partir de ese instante las interpretaciones de Nietzsche. Bueno, ¿qué quiere decir acá Klosowski? Quizás está escrito de una manera un poco barroca. A ver, cuando habla de la experiencia de Sils María, bueno, es la experiencia de Nietzsche en Sils María, que estuvo allí, digamos, ¿no? Vital. Pero sobre todo esto quiero decir, digamos, todos los elementos, dice, el hecho vivido en tanto pensamiento, un pensamiento súbito, a veces el espanto y otras la alegría, inspirarán a partir de ese instante las interpretaciones. O sea, la afirmación tiene que ser de todo, de la alegría como del espanto, digamos, ¿no? Y el eterno retorno, sobre todo como lo dice acá Klosowski, no es una representación, no tiene que ver con una representación, tiene que ver más bien con una suerte de condicionamiento a vivir la vida en función de la afirmación de los valores activos. Es eso, tiene que ser un condicionante positivo, un condicionante, digamos, ¿no? Hipotético, por supuesto, pero no es tanto una representación como en el caso de Kant, sino tiene que ser un condicionante hipotético que nos fuerce a vivir desde el punto de vista de la afirmación, de un nihilismo, sí, porque no hay valores trascendentes, pero de un nihilismo activo, afín a la figura del superhombre. Es lo que nos tiene que llevar a la figura del superhombre en un punto. Bueno, vamos a terminar acá, dejamos acá justo una hora de clase, es bastante. La próxima clase vamos a seguir, por supuesto, con este periodo profético de Nietzsche, con otro texto magnífico, quizás es de mis favoritos de Nietzsche, que es Más allá del bien y del mal, y vamos a seguir viendo cómo hay elementos en Más allá del bien y del mal que tienen que ver con lo que Zaratustra plantea. Para cerrar, entonces, recordemos esta tríada, sobre todo, afirmación de la vida, superhombre y eterno retorno de lo mismo, como la articulación fundamental de Así habló Zaratustra. Bueno, cualquier pregunta, cualquier consulta, todos los aportes que ustedes quieran hacer, no tengan temor, timidez, háganlos al foro clases, para ello está. Así que los invito calurosamente a que lo hagan y nos vemos la próxima clase, ya con la clase número 6 de nuestro curso de Nietzsche, Vida y Voluntad de Poder, aquí en Cursa Virtual. Les mando un gran abrazo.